Hola, bienvenido, bienvenida. Aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo, en este caso dedicado a la inteligencia interpersonal, la inteligencia social en el idioma que podemos usar para varios fines, artístico, literario, pero fundamentalmente el idioma lo utilizamos para un fin social de comunicación. Por lo tanto, hemos de tener siempre presente que una parte protagonista, una parte prioritaria del tiempo que dediquemos a la mejora del idioma estará dedicado, pues, consiguientemente, al uso social de la lengua. Renunciar a usar la lengua con regularidad es dar la espalda a la esencia original de un idioma, que es comunicarse. ¿Imaginas intentar aprobar o sacar el examen de conducir sin tener coche, ni tampoco idea de comprarte uno, ni nada que se le parezca? Va absolutamente contra la naturaleza de lo que estás haciendo y por lo tanto esa es una de las cosas que ya vamos aprendiendo. Es decir, cuando nos marquemos un objetivo, en este caso la lengua, pues tengamos en cuenta si la naturaleza de ese objetivo coincide o está en sintonía con nuestra propia naturaleza o con nuestras inquietudes, o al menos no está en conflicto con alguna de nuestras características, como puede ser pues, la timidez, etc. Por lo tanto, es muy importante que no demos la espalda a ese hecho fundamental, y es que más tarde, más temprano, fundamentalmente lo antes posible para mi gusto, vamos a tener que empezar a soltarnos en el idioma. La inteligencia interpersonal nos habla precisamente de esa capacidad que tenemos las personas de interactuar con el resto, de comunicarnos y de crear lazos con las demás personas. En nuestro caso, los idiomas es la parte práctica de todo lo que ya vamos comprendiendo, no aprendiendo. Pienso que para aprender del todo algo es necesario ponerlo en práctica. Con lo cual, estamos frente a un reto para muchos de vosotros. Pretender aprender una lengua desvinculada totalmente de la práctica es algo que se puede sostener durante un tiempo determinado. Llega un momento en el cual necesitamos digerir todo eso que hemos estado estudiando, y es en ese momento cuando ya toca pasar a la práctica. Las relaciones sociales es algo apasionante y nos llevaría a extendernos muchísimo. Es un tema muy interesante al que dedicaremos más esfuerzos en otros vídeos. Ahora sencillamente vamos a enumerar unas características básicas, las más frecuentes en el estudiante, y de qué manera podemos mejorar, de qué manera podemos corregir unos hábitos que no nos ofrecen grandes recompensas por otros hábitos mucho más eficientes. Resumimos aquí en estos esquemáticamente tres antiguos hábitos o tres hábitos que inicialmente comparten la mayoría de los estudiantes de idiomas. Hemos puesto aquí estos tres hábitos de una manera bastante didáctica para que se queden pues mejor, aunque básicamente porque a mí me gusta siempre simplificar las cosas para que se entiendan bien. En nuestro camino hacia avanzar podemos tener una fuerza a nuestro favor o
podemos tener una fuerza en nuestra contra. La fuerza a favor suele ser suele ser consecuencia del interés, de la motivación. Puede ser mayor o menor, pero nunca en nuestra contra. La fuerza del interés, la fuerza de la motivación, puede hacer que por pereza nos dediquemos a aplazar el momento en el que ponernos a rodar con el uso de la lengua. También esta razón participa o se alimenta un poco de la fuerza en la contra. La fuerza en contra es el miedo, básicamente es el miedo. Y es lo que hace que también aplacemos, porque no nos gusta exponernos a una situación incómoda, que nos da vergüenza o miedo. Y también hace que nos refugiemos por eso en el estudio. Básicamente las razones, los hábitos que te expongo aquí, son los mismos hábitos o casi los mismos que experimenta una persona tímida, que experimenta una persona que sufre de miedo a diferentes niveles, pero de un cierto miedo social. Entonces, sobre todo en el estudiante, se traduce en aplazar o procrastinar, que es una palabra que está muy de moda, dejar las cosas para más adelante. Algunos incluso lo dejan hasta cuando están a punto de ya entrar en quinto de la escuela de idiomas. Refugiarse en el estudio se basa sobre la falsa creencia de que la falta de práctica la podemos compensar con horas de estudio, y eso no es verdad. Las horas de estudio sería el equivalente a ingerir alimentos, y el habla sería el equivalente a digerirlos. Son dos cosas distintas. Y finalmente tenemos el buscar justificaciones, que también bebe de esa fuente principal, que es la del miedo. Y en este caso se encuentran justificaciones de lo más variopinto. Son autosabotajes o excusas que nos ponemos a nosotros mismos, incluso nos las podemos creer con más o menos fuerza, dependiendo de la fuerza con la que queramos huir de la realidad. Entonces nos creamos justificaciones o realidades no, falsedades al revés, pero que las tomamos como reales para intentar huir de ese hecho que nos da pues tanta vergüenza o tanto miedo, como es el hablar, aunque sea con otra persona, en un idioma que no es el nuestro y que por lo tanto va a ser una vía a través de la cual nuestros errores los errores van a venir, van a aflorar, los errores van a ser más frecuentes, y lo que va a aflorar, son nuestras inseguridades y nuestros miedos. Cuando combinamos estas justificaciones que te digo, porque cuando se combina estas justificaciones como reacción a nuestra falta de solidez o de autoestima, cuando se combinan con justificaciones que intentan... Cuando intentamos aumentar nuestra autoestima a través de justificaciones que no son verdad, lo que estamos haciendo es basar nuestra solidez como persona en un terreno inestable, y con lo cual, en lugar de construir autoestima, estamos construyendo ego. Y el ego es veneno. Veneno en nuestra vida personal y también en nuestra vida académica. Un ejemplo de ego, por ejemplo, un ejemplo de justificación bastante nociva, es pensar que no voy a intercambios de idiomas, por ejemplo, porque una vez fui y la gente que había allí era muy rara, o cualquier historia que se le parezca a eso.
lo que está combinando es una cosa que es que ya de por sí el hecho no es verdad, y dos, ese hecho lo estamos utilizando un poco como justificación e incluso como ingrediente para desarrollar nuestro ego. Es decir, estuve allí en un intercambio de idiomas y la gente pues era rara o distinta a mí, por supuesto, a un nivel menor, ¿no? Todo lo que te estoy cantando aquí es, pues básicamente aplicable a muchos más campos de la vida. Es algo como la vida misma, salvo que aquí lo estamos reflejando en el campo de los idiomas. El antídoto para lo que acabamos de citar es, pues aquí lo tenemos. En primer lugar, aplazar es exponerse. Exponerse a hablar, a salir, exponerse socialmente, a ir a intercambios de idiomas, a practicar sin necesidad de muchos preparativos con ya sea tu compañero o una persona que no conoces de nada o a través de internet. Es exponerse. Exponerse no es algo que tengas que hacer um, a lo bestia, no es tirarse a la piscina, es más una filosofía más Kaizen. La filosofía Kaizen eh, lo que aboga es más por pequeños cambios, pero muy continuados, es decir, tomar el hábito de exponerte todos los días, a no de la noche a la mañana sacar una cantidad brutal de coraje para exponerte a una situación complicada. Es un cambio de pequeños gestos. Yo te recomiendo que lo hagas así. Refugiarse en el estudio, su antídoto es aprender practicando. Recuerdo cuando estudiaba francés, no llegué a estudiar francés nada más que un par de meses y aprender los verbos básicos y demás. Cuando fui a Francia, eh, nada más llegar allí, estuve 2 años, no volví a tocar un libro en francés y cuando volví, pues el nivel de francés que tenía era bilingüe. Eso sí, no sabía escribir prácticamente ni siquiera je m'appelle, que es yo me llamo, no sabía escribir, pero hablaba francés muy, muy correctamente. Entonces, es aprender practicando. Y por último, el antídoto frente a buscar justificaciones es ser realista. Ser realista es la capacidad de, bueno, pues tomarse la vida como es, hacer frente a lo malo y a lo bueno. Lo malo y lo bueno siempre tienen algo en común y es que es verdad, son cosas que son verdad, son cosas que son verdad. Ser realista, mmm, al menos a corto plazo igual es mucho mejor topar con una justificación que nos satisfaga, pero a largo plazo nos estamos engañando, con lo cual ser realista a medio y largo plazo es mucho mejor que contarnos mentiras que nos consuelen o que nos satisfagan. Así que estos 3 puntos son los que me gustaría que incidieras y que tuvieras siempre presente, que son los puntos que harán que desarrolles, que tu capacidad o tu inteligencia interpersonal, por volver a la idea, al concepto de origen, pues se desarrolle de una manera francamente buena. Así que el tema por concluir, el tema de la inteligencia social, interpersonal, es vastísimo. Es un tema tan extenso como bonito. Yo lo que sí que te animo es ante estos cambios, que todos estos cambios, la mayoría de estos cambios que implican las emociones básicas, de miedo sobre todo, que implican viajar en el tiempo hacia atrás y viajar en el espacio muy hacia adentro de una persona,
son hábitos que cuestan mucho de cambiar. Con lo cual, siempre, y quiero recalcar, el cambio más progresivo, una filosofía más Kaizen. Kaizen significa, ya hablaremos de ello en algún vídeo, Kaizen significa, sobre todo, es una filosofía oriental, japonesa, basada en un método de producción industrial, que abogaba sobre todo por una mejora a base de pequeños gestos, pero muy continuados en el tiempo, frente a grandes gestos, grandes gestas, que implicaban, pues eso, acumular un coraje muy grande para poder tirarse a la piscina. Esos cambios Kaizen son mucho más amables y mucho más agradables cuando tienes entre manos algo tan sensible como es tu historia como persona, en la que en ese almacén que es el inconsciente están almacenadas cosas muy delicadas que se reflejan después en temas como la timidez y en temas como el miedo a la interacción social. Entonces te animo a que poquito a poco vayas poniendo en práctica estos hábitos y los celebres. Es muy importante que los celebres como pequeños triunfos. Te darás cuenta de si el objetivo que quieres, el objetivo final, es el que quieres o no, cuando eres capaz de celebrar los pequeños triunfos. Si das un paso adelante y eso para ti te deja indiferente porque lo que quieres es el objetivo final, el diploma, piensa que probablemente lo que quieras como objetivo final no sea en realidad eso, sino que tu objetivo final será un instrumento para conseguir algo más. Subirte la autoestima o demostrarte que vales o poner ese título en el currículum, no sé. Cuando estás enfocado a un objetivo que en realidad deseas, eso se nota porque cada pequeño paso que das, cada pequeño paso Kaizen que das, notas una sensación de felicidad. Y eso es lo que te animo a que hagas. Si no es así, bueno, no está todo tampoco perdido. Significa que tienes que replantearte ciertas cosas. Pero verás que si haces esos pequeños pasos que te digo, y sobre todo en este tema tan bonito como son las interacciones sociales, cada pequeña cosa que avances, cada pequeño paso que des, te generará una sensación de bienestar y de felicidad, ¿sí? ¿Por qué no decirlo de alguna manera? De felicidad. Así que espero que te sirva y espero que lo pongas en práctica. Es la mejor manera de sentir que este vídeo tiene algún sentido. Un abrazo muy fuerte y ya nos vemos en el siguiente vídeo que dedicaremos a otro tipo, un nuevo tipo de inteligencia. Hasta pronto.